En esta nueva clase vamos a verificar cómo la velocidad y la aceleración se pueden describir en términos de la posición. De este modo vamos a emplear una nueva relación en términos diferenciales y aplicar integración. Recuerden que si al final de la clase les resulta útil, comenten, den like y suscríbanse porque habrán desarrollos nuevos en ingeniería todos los días. Vamos con el ejercicio. Bien, trabajaremos con el problema 16 del capítulo 11 del Beer&Johnston, tanto de la edición 11 como de la edición 12, ya que comparten el mismo sistema con otros valores. En el caso de la edición 11, se nos dice que un proyectil entra en un medio resistente en x igual 0, con una velocidad inicial de 900 pies por segundo, y recorre 4 pulgadas antes de quedar en reposo, suponiendo que la velocidad del proyectil se define mediante la relación para v en términos de x, donde v se expresa en pies por segundos y x en pies, determine a la aceleración inicial del proyectil y b el tiempo requerido para que el proyectil penetre 3.9 pulgadas en el medio resistente. En esta situación sí es necesario entender un poco más acerca de la mecánica de este movimiento. Para ello voy a registrar mis datos primero en una condición inicial. Voy a considerar que justo en el momento en el que el proyectil impacta el medio resistente, ese será el momento de partida. Justo acá la bala se ubica en x igual 0 y desde luego eso también corresponde al tiempo inicial. La rapidez con la que va viajando el elemento o la partícula es v0 de 900 pies por segundo. Justo en el momento en que impacte se va a producir una resistencia al movimiento, lo cual se va a traducir en un inicio del descenso de la velocidad de la partícula. Y es más que evidente, el muro detendrá su impulso. Y justamente esta aceleración que se da en la posición 0 es lo que se nos solicita en el ítem A. De modo que vamos a requerir evaluar en una función de aceleración la posición 0. ¿Y por qué digo en términos de la posición y no en términos del tiempo como estamos acostumbrados? Pues bueno, eso se debe que al momento de impactar el proyectil se va a mover con una función que va a evolucionar de forma lineal con respecto a la posición, de modo que se va a ir retardando su rapidez. Hasta que en un momento, cuando se han recorrido 4 pulgadas, la velocidad de la partícula va a ser 0 y ese será el escenario final. Y entonces vemos cómo la rapidez inicial, que era de 900 pies por segundo, fue variando en torno a la posición y describe una función lineal decreciente, donde acá a 4 pulgadas tenemos 0 y partió desde la cantidad v sub 0. Y tal como podemos ver en esta relación, la pendiente de la recta es representada con k, así que al impactar la velocidad irá disminuyendo la cantidad k por cada pie que se avance, y entonces eso va a implicar que la aceleración que va a experimentar en todo momento también va a ser una función de la posición. Y justamente esa es la función que necesitamos para el ítem A. Trabajemos entonces para determinar esa relación. Y aquí es donde vamos a emplear una nueva formulación. La aceleración con respecto a la posición corresponde al producto de la función de velocidad por la derivada de la velocidad con respecto a la posición. De modo que si nuestra función es lineal, su primera derivada es una constante. Veamos que la derivada de v0 se anula por ser 900 pies por segundo y la derivada de menos kx nos da como resultado menos k. Ello va a implicar entonces que nuestra función de aceleración va a ser v0 menos kx multiplicado por menos k. Desarrollamos y reordenamos la expresión y vemos que se obtiene k cuadrado x menos kv sub 0. Y con esta función basta con que evaluemos la posición de 0 para obtener la aceleración inicial. Sin embargo, antes de ello determinemos la constante k.
y ello lo logramos analizando las condiciones finales. Nosotros sabemos que cuando la partícula ha recorrido 4 pulgadas, es decir, si dividimos entre 12 para transformarlo a pies, lo cual nos da 1/3 de pie, justamente en esa posición la velocidad es 0. Así que podemos sustituir en la expresión. Vean que este término corresponde a evaluar en la función la cantidad 1/3. De modo que sería v0 menos k por 1/3 igual a 0. Despejamos k y nos da 3 veces v0. De modo que k sería 3, que tiene unidades de 1 entre pie, debido a que 1/3 es el que tiene unidades de un pie, así que la inversa de 1/3 tiene las unidades inversas al pie, y multiplicado por los 900 pies por segundo. Pies se cancelan y obtenemos que la constante k son 2700 segundos a la menos 1 o 1 entre segundo. Y ya podemos evaluar qué sucede en la posición 0. Sustituimos la x por 0. Vemos que el primer término se anula, de forma que la aceleración inicial en términos de variables está definido por menos kv sub 0. Así que podemos sustituir directamente. Menos 2700 segundos a la menos 1 por la velocidad inicial, que eran 900 pies por segundo. Operamos y entonces obtenemos una aceleración inicial de menos 2,43 por 10 a la 6 pies por segundo al cuadrado. ¿Tiene sentido que sea negativa? Claro, si la función de velocidad está definida positiva como un vector hacia la derecha, un término negativo nos indica que esa aceleración está deteniendo dicha velocidad, y es lo que está pasando en el medio resistivo. Por lo tanto, es completamente válido. Dicho esto, avancemos al ítem B. Aquí se nos solicita el tiempo para que el proyectil penetre 3.9 pulgadas en el medio. Acá lo que vamos a hacer es simplemente considerar una situación final donde la posición es de 3.9 pulgadas y vamos a determinar cuánto tiempo se llevó ese movimiento. Entonces vamos a hacer algo de lo que no estamos acostumbrados en física, pero sí en dinámica. Vamos a establecer una función del tiempo en términos de la posición. Y como pueden observar, a lo que estamos acostumbrados es a escribir la posición en términos del tiempo. Ahora estamos trabajando con la función inversa a ello. Y para definir esa ecuación, vamos a utilizar el concepto de velocidad instantánea. Nosotros sabemos que es la primera derivada de la posición con respecto al tiempo. Voy a sustituir la velocidad por la función que ya tenemos, la cual es v0 menos kx. Y entonces acá se ha establecido una ecuación diferencial de variables separables. Voy a trasladar el dt al numerador y la función al denominador del otro lado. Y se va a producir que dt es equivalente a dx entre la función. Y ahora integramos ambos lados. Tenemos que elegir los dominios. El dominio del tiempo sabemos que solo pueden ser números positivos, es decir, enteros positivos. De modo que vamos a definir desde 0 hasta un tiempo t, y esa es la función que andamos buscando. Por su parte, el dominio de la posición, en este caso parte desde 0 hasta una posición final que voy a llamar x, la cual ya sabemos que es de 3.9 pulgadas. Sin embargo, lo voy a dejar en términos de x para que la función de tiempo quede expresada para cualquier dimensión. Ahora integramos a ambos lados. A la izquierda la integral de dt es simplemente t y evaluado en sus límites obtendríamos t menos 0. Por lo tanto podemos escribir directamente t. A la derecha es necesario que hagamos una sustitución. Vamos a decir que sea u equivalente al denominador. Y si derivamos a ambos lados, vamos a obtener menos k dx. Despejando el dx, obtenemos du negativo entre k igual dx. Y redescribimos la operación. El denominador ahora es u y el dx es du entre k y un negativo. Vamos a ejecutar completo. Primero extraemos 1 entre k negativo.
y nos queda una integral inmediata. Nosotros sabemos que esa relación es equivalente al logaritmo del valor absoluto de u. Todo ello evaluado de 0 a x, pero regresemos a la variable original, de forma que se obtiene menos 1 entre k logaritmo de el valor absoluto de v0 menos kx, ello evaluado de 0 a x. Con respecto a este valor absoluto puede ser eliminado, pues recordemos que el movimiento está definido desde 0 hasta 4 pulgadas donde se detiene, donde se hace 0. Es decir, la velocidad, esta función, nunca tendrá valores negativos. Así que evaluando los límites, podemos dejar menos 1 entre k, paréntesis, logaritmo y paréntesis, sin necesidad de considerar el valor absoluto. Y vean que evaluando en la expresión x, obtenemos lo mismo, v0 menos kx. Evaluamos el límite inferior, lo cual convierte en el logaritmo de v sub 0. Y acá podemos aplicar propiedades de logaritmos. La resta de dos cantidades en logaritmo se pueden expresar como el cociente de los dos argumentos, es decir, la división. Podemos simplificar dividiendo v sub 0 entre v sub 0, con lo cual vamos a obtener la función final, menos 1 entre k, logaritmo natural de 1 menos kx v sub 0, y esta función representa el tiempo para cualquier posición en el movimiento del proyectil dentro del medio resistente. Y una observación muy importante es que k está definido en segundos a la menos 1. La rapidez inicial está definido en términos de pies por segundo, de modo que es necesario sustituir x en pies, no en pulgadas. Así que si nosotros necesitamos el tiempo cuando x es 3.9 pulgadas, debemos dividir entre 12 y sustituir en la función por 0.325 pies. Así que ejecutemos, evaluemos el tiempo para esa posición. Menos 1 entre 2700 por el logaritmo natural de 1 menos 2700.325 y 900. Al ejecutar vamos a obtener un tiempo de 1,3666 por 10 a la menos 3 segundos. Y con este análisis se ha finalizado el ejercicio de la edición 11. Veamos que en el de la edición 12 hay que hacer exactamente lo mismo con otros valores. Aquí se ha establecido que ahora la velocidad inicial son 1000 pies por segundo. Se recorrieron 3 pulgadas para quedar en reposo. La relación de velocidad sigue siendo la misma, con las mismas unidades, y se requiere la aceleración inicial igualmente y el tiempo requerido para penetrar 2.5 pulgadas en el medio resistente. Entonces el algoritmo de solución es el mismo. Vamos a tener un escenario inicial y otro final. En este inicial es donde se nos solicita la aceleración y con este final se nos dan las condiciones necesarias para poder despejar la constante k de la función. Y operamos idéntico al caso anterior. La aceleración se relaciona con la velocidad y la posición de esta manera, de forma que será necesario tomar la velocidad y derivarla una vez, lo cual nos va a dar menos k. Con ello podemos redescribir la función de aceleración. Simplemente tomamos la velocidad y multiplicamos por su derivada. Y se obtiene k cuadrado x menos kv0. Antes de evaluar recordamos que con las condiciones finales se determina el valor del término k. Se debe evaluar la posición de 3 pulgadas, pero en pies. Y 3 dividido entre 12 es 0.25 pies. De modo que igualamos la función de velocidad a 0 y sustituimos el valor de x. Con lo cual al despejar k nos queda v0 entre 0.25 y aquí en este caso v0 era de 1000 pies por segundo y v0 0.25 pies, con lo cual k es de 4000 segundos a la menos 1. Sustituimos para la posición inicial, con lo cual simplemente es menos kv sub 0 igual que el caso anterior. De modo que sería menos 4000 por la velocidad de 1000. Y se obtiene para la parte A menos 4 por 10 a la 6 pies por segundo al cuadrado.
Veamos que para el ítem B es exactamente igual al ejercicio anterior. Tendremos una misma condición inicial desde la posición 0 y el tiempo 0 hasta una condición final donde la posición es 2.5 pulgadas y el tiempo hay que determinarlo. Y entonces hay que operar exactamente la misma ecuación. Vamos a partir de la definición de velocidad instantánea como la derivada de la posición con respecto al tiempo. Sustituimos la función de velocidad y vemos que esta ecuación diferencial es de variables separables. Enviamos el término de tiempo al numerador, la función al denominador, integramos a ambos lados y escribimos los límites. Recordamos que el dominio del tiempo solo admite valores desde 0 hasta el infinito. Para la posición estamos considerando desde 0 hasta x porque es la condición inicial y la condición final para cualquier x. Ahora bien, ejecutan la misma sustitución del caso anterior y obtenemos una función para el tiempo en términos de la posición, lo cual era menos 1 entre k, logaritmo de 1 menos kx entre v0, siempre recordando que x se evalúa en pies. De forma que si necesitamos la posición 2.5 pulgadas, dividimos entre 12 y obtenemos 0.2083 pies. Calculamos la imagen de esa posición en la función, sabiendo que k vale 4000 y la velocidad inicial 1000. Ejecutamos el cálculo y obtenemos que a 2.5 pulgadas se había tardado 4,48 por 10 a la menos 3 segundos. Y entonces, dos aprendizajes fundamentales de este ejercicio. Número 1, si la velocidad es función de la posición, asimismo, la aceleración también será función de la posición. Número 2, en un escenario de funciones en términos de posición, también se puede describir al tiempo como función de esta variable. Y con este análisis y desarrollo, el ejercicio ha sido finalizado. Comenten, den like y suscríbanse y nos vemos en el siguiente ejemplo de cinemática de partículas. Gracias por su atención.